Muy bien, en el día de hoy, yo la semana pasada les dije que quería hablarles acerca de cuál es ese secreto de andar en el Espíritu. O sea, ¿qué es ese andar en el Espíritu? Terminamos hablando la semana pasada en esta serie de realidades en Cristo de una generación con conciencia, y decía que realmente Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la voz de la conciencia, que es la voz del Espíritu, que nos ayuda a tener alerta en algunos momentos en donde pareciera que estamos yendo en una dirección y pensamos que está bien, pero cuando adentro sentimos algo que nos remuerde, algo que nos dice pilas, nosotros debemos prestar atención, porque realmente es Dios alertándonos dentro de un proceso. Así que hoy yo quiero regresar al último verso que tocamos nosotros allí. Antes quiero dejar un versículo que será mi texto base del día de hoy. Es Primera de Juan capítulo 3:11, Primera de Juan 3:11, y voy a titular la enseñanza de hoy Caminando en amor, caminando en amor. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Diga, este es el mensaje, que nos amemos unos a otros. ¿Sabe? No ha habido nada diferente desde la creación del mundo. O sea, el mismo mensaje que está desde el comienzo es el mismo mensaje que hoy estamos compartiendo, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿qué hace tan difícil amarnos? ¿Qué hace que sea tan difícil caminar en amor? Y es donde nosotros necesitamos entonces mirar la palabra, porque hay algo que la Biblia nos habla y nos enseña. Ahora, Gálatas 5:16, vamos a ir allí. Gálatas 5:16, voy a leer primeramente de la Reina Valera. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea que aquí nos está hablando la Biblia que tenemos dos naturalezas. Hay una naturaleza, ¿cierto?, que se llama la carne. Hay otra naturaleza que se llama el Espíritu. Y dice, los dos se oponen. Y dice que se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. O sea que algo está causando que estorbe el simplemente hacer lo que queremos. En medio de esos dos está el alma, lo que llamamos, digámoslo así, nuestra mente. Así que recibe un impulso de algo llamado carne, recibe un impulso de algo llamado espíritu, y dependiendo de dónde reciba más información, pues el alma va a echar para un lado y para el otro. Aquí nos está diciendo, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Ahora, en la versión, el mensaje que leímos la semana pasada decía así: porque hay una raíz de interés egoísta pecaminoso en nosotros que se opone a un espíritu libre, así como un espíritu libre es incompatible con el egoísmo. Estas dos formas de vida son opuestas, de manera que ustedes no pueden vivir a veces de una manera y a veces de otra, de acuerdo a cómo se sienten en un día en particular. ¿Por qué no escogen ser guiados por el Espíritu y así escapan de las erráticas compulsiones de una existencia dominada por la ley? O sea que cuando empezamos a mirar qué es lo que está diciendo de la carne y del espíritu, dice que estas dos naturalezas tienen unas características. Estas dos naturalezas de alguna manera tienen ciertos atributos. Aquí nos dice que la carne es descrita como una raíz de interés egoísta y pecaminoso. O sea que hay algo en nosotros que tiene una raíz egoísta y que no nos deja movernos hacia otra naturaleza que nos está describiendo de amor. Y dentro de esa naturaleza de amor, el amor también tiene unos atributos. Ahora bien, para poder poner esto en contexto, voy a tratar de explicar desde donde Dios básicamente me empezó a mostrar esto años atrás. En el año 95, yo recibo a Cristo en el año 85, por 10 años caminé como creyente, quizás como algunos hoy en día acá, amando a Dios con todo el corazón, sabiendo que me había rescatado, sabiendo que en un momento que quise terminar mi vida porque no le hallaba sentido, le invité a mi corazón y empecé a caminar como un creyente. Pero sin darme cuenta, esos primeros 10 años de mi vida, yo los caminé como fariseo. Y déjeme explicarlo. Desde el esfuerzo, desde la carne, tratando de ser el cristiano. Y así muchas personas sin darse cuenta empiezan su jornada cristiana en un esfuerzo por orar, un esfuerzo por leer el Biblia, un esfuerzo porque si no están en el susto que se pierden. Pero en el año 95 tengo un encuentro con Dios, es decir, había tenido un encuentro, pero estoy hablando de un encuentro de entrar en la gloria de Dios. Estando en Rema, estando estudiando en Estados Unidos, fue una experiencia que
cambió mi vida. Siempre he dicho que volví a nacer luego de que ya había nacido, pero por varios meses después, literalmente la visitación y la presencia de Dios llegaba donde quiera que pasaba. Era una dimensión tangible, pero al entrar a su presencia, si hay algo que empecé a reconocer es que todo aquello que tú crees que tienes bueno no es nada delante de Dios. Cuando tú ves en Éxodo capítulo 33 y 34 que Moisés, un hombre de Dios que había caminado con Dios, Dios lo estaba usando para traer señales y prodigios sobre Egipto, abriendo el mar Rojo, trayendo plagas. Después de que han salido por el desierto, básicamente finalmente están teniendo una charla. Dice que es un hombre que hablaba con Dios, charlaba con Dios. Y sin embargo, Moisés finalmente le dice: Señor, muéstrame tu camino para que te conozca. Y uno dice: ¿cómo que no lo conoces si viene ya hace años haciendo señales? Y a veces tú y yo podemos caminar en la vida viendo las manifestaciones de Dios, pero no necesariamente conociéndolo. La palabra conocer es una palabra muy profunda. De acuerdo a la palabra de Dios, es llegar a ser uno con Él, es intimidad. Pero así cuando Moisés le pide a Dios, y en Éxodo 34 Dios desciende y empieza a proclamar su nombre, dice, terminando, que Moisés se postró al suelo y adoró. La verdadera adoración viene no por una canción, sino por un reconocimiento del amor y la bondad de Dios, de quien es Él, que te lleva realmente a postrarte, porque empiezas a entender que es su misericordia la que te mantiene en pie. Y mientras yo estaba en su presencia, empecé a darme cuenta que lo que yo pensé que tenía de valor, en el sentido de lo que estaba haciendo delante de Dios, como dice la palabra, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, delante de Dios no hay nada que tú tengas para tener la cara de decir: me merezco esto. Realmente, cuando tú te encuentras con el amor puro, no hay nada en nosotros. Y tal vez para algunos sea como: uy, no, es real. Por eso tú en la Biblia, cada vez que encuentras un hombre que se encontró con Dios, sus palabras siempre fueron: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios, al Rey, o mis labios, o siempre reconocen una condición en sí mismos en donde ahora se dan cuenta que no son tan justos como piensan. Pero cuando tú estás delante de Él, lo que pasa es esto: el amor te abraza y ahora te das cuenta que aunque tú no eres ni mereces nada, Él te ama por quien tú eres, porque Él te creó a ti. Y eso en sí es liberador, porque no es nada que tú haces para tratar de ser, sino que necesitas es aprender a conocer. Son dos cosas muy diferentes. La vida no la pasamos tratando de hacer, cuando necesitamos es reconocer cómo ser. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender que todo lo que ha sido escrito desde el comienzo no ha cambiado. En aquel momento el Señor me habló una frase que para mí se ha vuelto una ecuación. Quizás en estos años que vienen va a ser más afinado, porque creo que todo lo que hemos hecho en estos 20 años ha sido completar un círculo para algo que necesita ser compartido en esta misma verdad. Y es que cuando hablamos de amor, parece tan fácil y es tan complejo a la vez de expresarlo, porque es que el amor no es un sentimiento, es una persona. Dios es amor. Y cuando hablamos de que no ha habido otro mandamiento desde el comienzo, es que solamente ha estado en el comienzo la intención de Dios en su creación para que nos amemos. Pero vamos a mirarlo desde la perspectiva de Dios. Así que voy a tratar de llevarlos de la manera como Dios me lo empezó a enseñar, porque vamos a poder entender qué significa ese caminar en amor a donde Él nos quiere llevar. Entonces, acompáñenme en su Biblia, por favor. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Y voy a leer primeramente en la versión Reina Valera lo que define la Biblia como pecado. ¿Qué es el pecado? Usted mira en un diccionario pecado, y a veces la palabra pecado, uno no quiere saber de pecado y choca pecado, pero vamos a mirar a la luz de la palabra qué nos enseña Dios. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, ¿qué es pecado? Infracción de la ley, o sea, quebrantar la ley. O sea, pasarse un semáforo en rojo es pecado, sí, es infringir una ley. Pero la pregunta aquí sería: ¿cuál ley? ¿La de tránsito? Sería la ley de qué? ¿Qué ley está hablando acá? Y entonces en ese momento yo pensé, bueno, debe ser la ley mosaica, ¿cierto? O sea, los primeros mandamientos. Pero si lo leemos desde la versión amplificada, dice así: cualquiera que comete, practica el pecado, es culpable de estar sin ley, porque esto es lo que el pecado es: ausencia de la ley, el quebrantamiento, violación de la ley de Dios por transgresión o negligencia,
al ser desenfrenado y pasar por alto sus mandamientos y su voluntad. Wow. O sea, ¿qué es lo que es? Dice él, es el quebrantamiento y violación de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Por transgresión o negligencia, al ser desenfrenado y pasar por alto sus mandamientos y su voluntad. Nota que estoy leyendo de Primera de Juan. Ahora, quiero que entienda que el apóstol Juan es un hombre que entre todos los discípulos fue el que llegó a conocer el corazón de Jesús. Todos reconocemos que hubo 12 apóstoles, de los 12 hubo 3, pero hubo uno que realmente tuvo la confianza de recostar, ¿cierto?, su cabeza en el costado de Jesús en la última cena. Y es Juan el que tiene la revelación del Apocalipsis. Y en las epístolas de Juan ya no está hablando de Jesús como Chucho, el hijo de José y María. Está hablando del Hijo de Dios, y está hablando del verbo hecho carne, está hablando de la vida manifestada, está hablando del amor. O sea, cuando tú lees las epístolas hay otra dimensión de revelación. Voy a decir de esta manera que tu nivel de egoísmo determina el grado de conocimiento que puedes tener de Dios. Otra vez, yo sé que aquí tu nivel de egoísmo determina el grado de conocimiento de Dios. Déjeme explicarlo. Todos cuando venimos a Dios no venimos por quien Él es, sino por lo que nos puede ofrecer. Todos cuando llegamos a Cristo, llegamos no porque dijimos te quiero conocer, sino porque estábamos en la inmunda en algunos casos. Y desde ahí empieza un proceso en el cual algunos no salen, sino que toda su vida solo se queda en pedir y pedir, pero nunca deseo de conocerlo. Pero el nivel en el cual podemos nosotros menguar, entonces podemos venir a entender el amor para conocer. Es lo mismo que pasa en una pareja. Si no entendemos el amor, o si no menguamos desde nuestro egoísmo, todo en la vida se trata solo de nosotros. Entonces vamos a mirar, el caminar en amor no lo podemos entender a menos que Dios nos lo revele desde su palabra, para poder salir nosotros de un estado a poder vivir de otra manera. Si vamos a Primera de Juan capítulo 3, Dios a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, está inspirando a Juan para revelarnos, y dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Verso 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, recuerdan, hace 3 semanas yo hablé que la luz es una emanación lumínica de ciertos cuerpos que tiene necesita un órgano receptor para poder interpretar. Y por eso hablamos de que el ojo humano necesita estar en una condición perfecta para recibir la luz, y a través de esa luz puede ver una condición. Espiritualmente, a menos de que una persona nazca de nuevo, no puede recibir la luz de Dios para poder verlo, para poder conocerlo. Así que el apóstol lo que está es trayendo una revelación aquí de un entendimiento. Entonces está hablando, ¿cierto?, del pecado, de que hay algo ahí. Va a tratar de explicar qué es esto. ¿Dónde lo va a explicar? Al comienzo de los tiempos, con Caín y Abel. Entonces va a decir, ¿qué es esta condición de pecado? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces eso nos lleva a ir a Génesis 4. ¿Qué pasó? Y quiero llevarlo a lo que en ese tiempo fue el estudio que el Señor me llevó a hacer para entender. En ese tiempo no existía la YouVersion, no había los sistemas de computadores tan fáciles. Estoy hablando 20 años atrás. No parece tanto, pero tecnológicamente es hace mucho tiempo. Y hay una Biblia que yo había conseguido, que es una Biblia de 26 traducciones. De hecho la tengo allí sobre mi escritorio. Y usted dice, 26 traducciones, ¿para qué? Porque cuando usted mira en el original, las traducciones cada una logra dar hasta un punto, un entendimiento, una interpretación de algo que es mucho más denso y más profundo. O sea, las palabras las entendemos solo en el nivel en que podemos capturar su significado. Por eso la palabra conocimiento para usted y a mí, o conocer, hoy en día pensamos en términos intelectuales, el conocimiento, la sabiduría que tiene una persona, pero en los términos de Dios es conocimiento de alguien, al punto de llegar a ser uno. Entonces hay palabras que nos van a ayudar a entender, entonces las voy a llevar. Entonces primero voy a leer desde Génesis 4, que es la historia. Y aconteció
Verso 3, que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, la historia que todos más o menos recordamos después de leer todo esto es que habían dos hermanos, Caín y Abel. A uno Dios le recibió la ofrenda, el otro se le sacó la piedra y por eso mató al hermano. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, y ahí es donde uno como que se queda, pues linda la historia. Pero Dios, a través del apóstol, por el Espíritu Santo, está tratando de revelarnos una naturaleza para que usted y yo podamos tomar escogencias. Entonces los voy a llevar al proceso. Entonces vamos a leer esto desde las diferentes versiones. No le voy a poner las 26, sino las más relevantes desde cada versículo. Entonces verso 5 dice así: por esto Caín, cuando dice decayó su semblante, otra versión dice se apesadumbró y su semblante decayó. Y ahora yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Caín en ciertas situaciones que usted está viviendo hoy en día. Algunos esta semana ustedes se han apesadumbrado y su semblante ha decaído. Y Caín se molestó en gran manera. Y Caín se resintió mucho y quedó cabizbajo. Y Caín se enfureció y deprimió. Así que Caín se encolerizó y su mirada empezó a decaer. Y la furia de Caín se encendió y su rostro decayó. Todo eso es lo mismo que decayó su semblante. Pero eso nos está ayudando a nosotros a identificar unas emociones con las cuales todos batallamos frente a situaciones que tenemos día a día o semana a semana. Verso 6. ¿Por qué estás resentido y cabizbajo?, le preguntó Dios. ¿Qué significa esta furia y este rostro fruncido? O sea, ¿qué vio Dios? Dios vio algo que estaba allá adentro, una actitud que estaba floreciendo. ¿Qué significa esta furia y ese rostro fruncido? ¿Por qué se encuentra tu rostro tan oscurecido con ira? Verso 7. Aquí viene algo poderoso. Si haces bien, no será quitado de ti. Y si haces mal, el pecado está a la puerta y a ti será su deseo, pero debes señorear sobre él. Otra versión dice: si haces bien, tú puedes mantener tu cabeza en alto. Pero si no, el pecado es un demonio acechando a la puerta, su acoso es hacia ti, pero a pesar de esto, tú puedes enseñorearte de él. Qué tremenda traducción. O sea, hay algo que se levanta en ti, pero que tú puedes enseñorearte y tú puedes hacer algo. Y Dios le está diciendo en el comienzo de los tiempos: ojo, Caín, escoge algo. O sea, que Él está tratando de decir: mira, hay algo que puedes hacer. Hay una naturaleza que se ha levantado, pero necesitas aprender a dominarla. Knox dice: si tus acciones son buenas, ¿puedes dudar de que serán recompensadas? Si no, ¿puedes tú dudar que la culpa desde ese instante estará a la puerta? Mientras tanto, él, es decir, su hermano Abel, está a tu merced y tú puedes hacer tu camino con él. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo: mira, si escoges lo incorrecto, va a venir una culpa en ti y una vergüenza de la que hablé la semana pasada, que te va a llevar como una espiral hacia abajo. Pero si escoges lo correcto, tienes a tu hermano ahí y puedes escoger bendecirlo y amarlo. Otra versión dice: seguramente si tú haces lo correcto, tú tendrás favor. De lo contrario, una ofrenda de pecado acechará a la puerta y ella estará sujeta a ti y tú tendrás dominio sobre ella. O sea, Dios le está diciendo: Caín, tú tienes la capacidad aún de dominar eso. La versión Jerusalén dice: si tienes buena disposición, no levantarás tu cabeza. Esa palabra disposición es actitud también. Si tienes buena actitud, no levantarás tu cabeza. Pero si tu actitud es mala, ¿no está acaso el pecado a la puerta como una bestia ansiosa deseándote a ti, a la cual tú debes dominar? Mi hijo me estaba mostrando ayer una película de History Channel del tema de lobos, y era un híbrido de lobos y perros. Y me llamó tanto la atención porque lo que estaban mostrando ahí es algo que podemos conectar a esto para poderlo entender. Porque han hecho cruces de lobos en Estados Unidos, aunque está prohibido, pero personas que les gustan los lobos los cruzan con caninos, con perros, pensando que los van a volver domésticos.
Y el programa básicamente trataba, estaba César Millán y estaba otra ya no entrenadora de perros o domadora de perros, sino de lobos, porque aparecían el caso de en este caso una lobo hembra, y era de 1 año, pero empezó básicamente a comportarse de maneras que no sabían cómo controlar. ¿Por qué? Empezó a salir el lobo dentro. Pero una de las cosas que fue interesante para mí en un pedazo que aún mi hijo me mostraba es que la dueña en un momento trató de jugarle como usted le jugaría a un perro. Inmediatamente la entrenadora de lobo le dijo: usted no puede hacer eso, porque lo que está haciendo es despertando el instinto del lobo en ella. Digo, no, ella solamente me muerde las piernas y yo quedo como con arañazos en las piernas. Dice, no, usted no entiende. Y entonces muestran un video. Dice, cuando un lobo está atacando una presa, normalmente toda presa empieza a hacer como el juego del zigzag, y el lobo inmediatamente tira a quebrarle las piernas para luego atacarlo al cuello. Lo que está en este momento pasando es que tan solo tiene 1 año, espera que tenga 3. Y entonces es impresionante porque la entrenadora de lobos agarra al lobo por el cuello, lo mira en los ojos y le gruñe, y el otro animal se siente y se queda tranquilo y dice, ellos se comunican diferente a los perros. Ahora, tú tienes 2 naturalezas. Algunos se han quedado en estado híbrido, no entendiendo que realmente es su espíritu el que debe dominar. Y entonces el instinto del lobo muchas veces está saliendo, y ese lobo necesita ser mantenido sujeto. Hay una naturaleza de la carne que es como un lobo, astuto, sigiloso. De hecho, en el programa mostraban ciertas cosas muy interesantes, como dice, si usted le va a poner una cerca, mejor que la acabe en no sé cuántos centímetros de profundidad, porque va a acabar por debajo y se va a salir. Y ellos son expertos en salirse. Y yo empezaba a mirar este paralelo y decía, wow. Ahora, quiero llevarlo a algo más acá, porque hay una naturaleza que usted y yo necesitamos entender, que aquí Dios está tratando con Caín. ¿Por qué? Es el momento de la caída. Adán y Eva han pecado. Es la primera generación, son los hijos, pero en los hijos hay algo que se está manifestando, hay una naturaleza. Entonces dice, ¿qué le está diciendo Dios a Caín? Lo mismo que nos está diciendo hoy: escoge caminar en amor. Escoge caminar en amor. Escoge el camino de amor. ¿Cuál es el camino de amor entonces? Aquí hay algo que se está levantando. Primera de Juan 3:11 otra vez, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando vamos a San Juan 1:19, San Juan 1:19 dice así. Ok, déjame un momentico. Juan 4:7, primera de Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí es donde por eso necesitamos venir a conocer. Ahora, San Juan 1:19 dice: y esta es la condenación, que la luz, Jesucristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, vamos a ponerlo de otra manera. La conciencia es avivada con la luz de Dios. Hace unas semanas que estaba yo en un consultorio, estaba hablando con una doctora. Ella no es creyente, digámoslo así, en una consagración, digámoslo. Tiene un respeto y una realidad de Dios, pero me estaba tocando este tema y me dijo: hace unos días hay una joven que viene aquí, estoy en un tratamiento con ella. Ella está en una relación homosexual, es lesbiana, y dice que a ella le choca cada vez que ponen la Biblia o hablan de la Biblia, porque algo adentro le molesta. Y como estaba yo tocando el tema, le dije: mira, lo que pasa allí es exactamente que hay una conciencia que cuando la palabra viene, inmediatamente despierta y adentro la hace sentir incómoda. La manera para seguir uno en lo que está haciendo es anular la incomodidad. Es como a Caín. A Caín le molestó que Abel estuviera al lado, y algo se levantó, que la manera para sentirse bien era eliminar a Abel. Y eso nos está llevando a poder entender algo de lo que está afuera hoy en día. Se llama el espíritu del anticristo. Cuando una persona está en algo que es equivocado, ella prefiere no querer saber ni que le hablen de nada, y va a atacar, porque sale un instinto animal a atacar.
porque prefiere anular. Y todos nosotros necesitamos entender que hay una naturaleza allí que en algunas cosas no quiere salir a la luz, prefiere quedar en la oscuridad. Y aquí es donde empieza entonces un proceso. Porque acuérdense que estoy hablando, y vengo hablando hace un par de semanas, que cuando dice Jesús, ¿cierto? Vino a restaurarnos, vino a darnos vista. Cuando dice que éramos un pueblo ciego, está hablando de que caminábamos a tientas, caminábamos por tacto, ¿cierto? O sea que, ¿qué es lo que le pasa a una persona? Ella juzga desde lo que siente, y como se siente incómodo, tal vez no es Dios. Y resulta que a veces se siente incómodo y es Dios. El que le estaba diciendo a Caín, Caín, escoge hacer lo correcto, era Dios. Ahora vamos entonces a mirarlo de otra manera. Primera de Juan 3:12, versión amplificada, dice: y no sean como Caín, quien tomó su naturaleza y obtuvo su motivación del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué le mató? Porque sus hechos o actividades, obras eran perversas y maliciosas, y las de su hermano eran justas y virtuosas. Hay algo que como nunca en este tiempo estamos viendo que se despierta. Y aquí es donde quiero ayudar a cada uno, porque el gran problema que tenemos es que todos nos vemos desde nuestra carne. Entonces nos vemos donde todo lo que nos falta, pero no nos estamos viendo desde todo lo que somos. Cuando Cristo vino y murió en una cruz, lo que hizo en esa cruz fue destruir el poder del pecado. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando dice eres hecho una nueva criatura, quiere decir que dentro de ti tú ahora eres un ser espiritual renacido, nuevo, regenerado, que tiene todo el amor de Dios en ti. Pero ese concepto de amor usted y yo no lo entendemos. Y lo que Él está diciendo es: tú debes escoger vivir desde tu ser espiritual. Pero la mayoría del tiempo estamos tan conscientes de nuestro ser carnal que todo lo que vivimos en esta tierra lo estamos viendo desde estas emociones. Prendes el noticiero y ¿qué es lo que estás viendo? Robos, desfalcos, adulterios, violaciones, homicidios, todo lo que son las obras de la carne. De la semana, ¿qué tiempo estás teniendo para que alimentes tu espíritu? Y ahí es donde a veces no entendemos que la mente de Cristo no es algo que solo viene por confesar: tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, sino por venir no a buscar lo que necesito de Dios, sino a conocer a alguien. La palabra está para conocer a alguien. Jesús vino para darnos a conocer al Padre, y sin embargo hizo milagros para que gente conociera la bondad del Padre. Pero muchos recibieron su milagro y luego se apartaron de Él. ¿Qué es el amor? Vamos a mirar el amor. Primera de Corintios 13 nos lo describe, y voy a leerlo desde varias versiones igual. La Biblia al día dice: el amor es paciente, es benigno, el amor no es celoso ni envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso. Ahora, voy a decirte esto: este eres tú hoy en día dentro de ti. Voy a decirlo de otra manera. Primera de Juan dice, es la revelación del apóstol Juan, que la simiente de Cristo está en ti. Me gusta como lo dice desde el original, dice el esperma de Cristo está en ti. Es decir, la unción de Dios está en ti. Por eso ya cuando eres cristiano no puedes pecar con tranquilidad, porque ahora hay una nueva naturaleza que te está llevando a una resurrección de vivir la vida de otra manera. ¿De vivirla cómo? De vivirla en amor. Pero a veces no entendemos qué es vivir en amor. Ahora, aquí empieza a entender, y quiero que te empieces a ver de esta manera. Hago esta pregunta: cuando aceptaste a Cristo, ¿Cristo está en ti? Entonces, Cristo estando en ti, yo quiero que entiendas esto: esta unción y este nivel del amor está dentro de ti, que necesitas dejarlo salir desde esta otra piel. O sea, voy a decirlo de otra manera: tú eres paciente porque el amor de Dios está en ti. Benigno, no eres celoso ni envidioso, no eres ni presumido ni orgulloso, ni arrogante ni egoísta ni grosero. No tratas de salirte siempre con la tuya, ni eres irritable ni quisquilloso, ni guardas rencor. No te gustan las injusticias y no te regocijas cuando no triunfa la verdad. Te regocijas cuando triunfa la verdad. Eres fiel en el amor, al amor, cuéstele lo que te cueste. Siempre confías en la persona amada y esperas de ella la mejor y la defiendes con firmeza. Wow. De repente vemos algo diferente, ¿cierto? Ahora, aquí es donde quiero que entiendas: todos aquí, cuando aceptamos a Cristo, empezaron a ocurrir cambios. Algunos, en lo primero que se dieron cuenta fue en su lenguaje. De repente empezó a cambiar el lenguaje porque sabían que no estaban bien ciertos chistes,
no estaban bien ciertas exageraciones, no estaban bien ciertas mentiras, no estaban bien. Empezó a cambiar algo. ¿Por qué? El amor de Dios empezó a aflorar y a tomar el control. Pero a veces nos detenemos de seguir alimentando el espíritu y viéndonos desde el espíritu. Entonces empezamos a batallar diciendo: uy, esto de ser cristiano es durísimo, porque estás mirando desde la carne. Pero fíjate que este eres tú. ¿Por qué? Porque este es Cristo, este es el amor. Y así es como tú estás creciendo. ¿Eres perfecto? No. Pero cuando tú te ves desde la carne, siempre estás diciendo: no, todo lo que me falta. No, adentro estás completo. Por eso cuando el Padre te ve a Cristo en ti. Y ahí es donde tú y yo entonces empezamos a entender: yo necesito es poder hablar esto sobre mi vida. Tú necesitas hablarte al espejo: Señor, gracias, porque tú en mí me has hecho paciente, benigno. No soy celoso ni envidioso, no soy presumido ni orgulloso. Tú necesitas hablarte esto. Aunque te veas al espejo y dices: yo soy todo lo contrario. Sí, aquí está diciendo: el que ama es fiel a ese amor. Ahora vamos a leerlo de la versión amplificada. Dice: el amor soporta largamente y es paciente y benigno. El amor no es envidioso ni arde en celos, no es jactancioso o vanaglorioso, no se presenta a sí mismo como arrogante, no es presumido, arrogante e inflado con orgullo, no es rudo, sin modales y no actúa indecorosamente. El amor de Dios en nosotros no insiste en sus propios derechos o en su criterio, por cuanto no busca lo suyo. No es susceptible de mal humor o resentido. No toma en cuenta el mal causado, no pone atención a la ofensa, no se goza en la injusticia y la iniquidad, pero se regocija cuando el derecho y la verdad prevalecen. El amor soporta cada y cualquier cosa que venga, está siempre listo a creer lo mejor de cada persona. Su esperanza no se marchita bajo las circunstancias y todo lo soporta sin tambalear. Recuerdan que la semana pasada y hace un par de semanas hablaba también del apóstol Pablo, como decía: sean todos de un mismo sentir, unánimes, decía, sintiendo la misma misericordia, y empezamos a describir benignidad y compasión. O sea, realmente son los atributos del amor. Pero lo que está diciendo es: todos nosotros, acuérdense, podemos madurar, florecer a donde esta dimensión se está manifestando, porque ese es el diseño de Dios para ti. El verso 4, voy a leerlo desde varias versiones, como hice con las anteriores. Dice: este amor del cual hablo es lento para perder la paciencia. Él busca siempre una manera de ser constructivo. Ahora, ¿por qué tú y yo necesitamos alimentar estas verdades? Porque frente a la sociedad de hoy no parece que es una virtud tener paciencia. Ay, usted es bobo, ¿qué? Haga algo. Nunca está impaciente por impresionar. El amor no conoce los celos, no llama la atención ni espectáculo. Tampoco comparte ideas infladas de su propia importancia. Verso 5: no es nunca egoísta, no insiste en su propio camino, nunca está buscando lo suyo, no persigue sus propios logros. El amor no conlleva ninguna malicia, no está listo para tomar ofensa, no guarda ningún récord de los daños causados, no es irritable ni resentido. No se goza en la injusticia. El amor nunca está gozoso cuando a otros les va mal. O sea que la frase: ay, yo no sé, pero siento un aire, esa no es amor. Ya todos saben de qué hablo, ¿cierto? Ay, yo no sé, pero siento un fresco. No, usted no se debe alegrar de que a alguien le vaya mal, porque el amor en usted no le va mal. Recuerdo tanto al reverendo Hegen una vez que una mujer vino a hablar con él y le decía: hermano Hegen, no sé cómo hago, es que yo odio a mi suegra. Y él le dice: no, usted no la puede odiar. Sí, usted no sabe, yo la odio. Y dice: no, realmente usted adentro, su ser espiritual no la odia. Diga conmigo: la odio en el nombre de Jesús. Dice: no, yo no puedo hacer eso, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. En su espíritu usted no la odia, pero su carne la quiere colgar. El secreto está como yo aprendo a someter mi carne para que desde el espíritu yo pueda vivirlo, y en vez de responder desde la carne, puedo responder desde el amor. Y eso es lo que Él nos vino a ofrecer. Nos vino a ofrecer la capacidad, y Él lo hizo, lo vivió, lo modeló entre nosotros. No nos dijo una filosofía, Él lo caminó. En la cruz Él pudo decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Verso 7 dice: puede pasar por alto las fallas, tiene fe inextinguible. ¿Sabes qué? El amor tiene fe inextinguible. Por eso la fe obra por el amor. Sin amor no hay fe. Siempre es lenta para poner en manifiesto, descubrir, revelar, divulgar.
Siempre está lista para creer lo mejor. Tolera o soporta cualquier cosa. Ejercita fe en todo. No hay ninguna cosa que el amor no pueda enfrentar. Escúchame, el amor no es débil. El amor no es débil. Hombres, algunos hombres piensan que amar es debilidad. Dios es amor, es la fuerza más poderosa del universo. El amor no es debilidad. Dar un abrazo no es ser débil. Que se le salga una lágrima no es debilidad. Como tampoco por el hecho de expresar el sentimiento es solo amor. El amor no conoce ningún límite a su resistencia o paciencia, ningún fin a su confianza. Espera todas las cosas, siempre tiene esperanza. Mire lo que pasa con el amor siempre tiene esperanza. Espera bajo cualquier circunstancia, mantiene esperanza en todo. Voy a decirlo de otra manera: cuando no estás en amor, estás en egoísmo. Pobre de mí, ay, nadie me llamó, ay, no, estoy friqueado, no, qué depre la que tengo. Te llenaste de ti. ¿Empiezas a entender? Cuando tú entras en la carne, no es solamente que estás haciendo el acto pecaminoso, sino que empiezas a pensar tanto en ti que estás frustrado. La mitad de tus problemas que te acabarían si dejaras de pensar tanto en ti. ¿Qué es ser carnal? Ser consciente de nuestras emociones y de nuestros sentimientos más de la cuenta. Eso es un cristiano carnal. Ya tiene la realidad de Dios, pero vive sometido a sus sentimientos y emociones. ¿Cómo podríamos tener un indicador de una medición de egoísmo en una sociedad? Estaba pensando, ¿cómo podemos ilustrar esto? Y me vino este ejemplo. ¿Cuántos han estado en estos trancones bogotanos? ¿Puede mirar una imagen aquí? Esto es como un trancón bogotano. Gracias. Esto es un trancón. Ahora yo quiero que miren por un momento. ¿Qué es esto? Egoísmo en acción. Cada uno quiere pasar primero. ¿Por qué se forman nuestros trancones? Porque tenemos una sociedad en un alto nivel todavía muy egoísta. Cuando usted viaja a otros países es interesante. Cuando nosotros estuvimos estudiando en REM en Estados Unidos en el año 94-95 ha cambiado, se han deteriorado cosas ciertamente, pero recuerdo que fin de año ellos colocaban luces de Navidad y es un parque que gente viene de otros estados a conocerlo. Y en mi cabeza colombiana yo dije, uy, qué trancón el que se va a formar a mí aquí. Lo que no podía entender es cómo gente por millas hacía fila en un solo carril. Nadie se pasaba. Allá no está el uy, qué vivo, se pasó de todo el mundo, allá llegó. ¿Por qué? Porque en una cultura donde han sido colocados unas bases, unos pilares que tuvieron unos siglos atrás de amor, gente respeta y no sabe por qué algunos. Les quedó una consecuencia, como aquí algunos son egoístas y no saben por qué. O sea que Dios tiene que traernos un despertar a decir, eres egoísta y el amor es este otro. ¿Estamos viéndolo aquí? O sea, Dios está diciendo, no como Caín. Caín, ¿qué pasó? En vez de escoger el amor, escogió otra naturaleza y lo llevó de otra forma. O sea que cuando tú miras en Estados Unidos que uno dice, uy, este tráfico acá es una nota, porque tú entras por ejemplo a un vecindario y entonces ahí hay un límite, son 30. Y es interesante, todos arrancan y quedaron en 30 millas. Entonces todos, el afán se perdió porque todos van al mismo ritmo. Aquí usted tiene la moto que por egoísmo se pasó y se estrelló allá y se atoteó. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. No, nada con las motos, ¿cierto? O sea, estoy hablando que muchas veces por el deseo de pasar primero que todo el mundo, que es una naturaleza de egoísmo, no nos damos cuenta. Ahora, algunos, si pudiéramos de alguna manera representar esto, ustedes están al volante, pero tienen en su vida dos naturalezas. Algunos tal vez se están viendo hacia el volante hoy. Están en pánico. ¡Ah! No sé para dónde voy, no sé qué está pasando. La vida, o sea, está fuera de control. Otros tal vez se encuentran de esta otra manera. Están en medio de ese caos. Porque el egoísmo en una sociedad frustra, ¿no les parece? Cuando usted ve todo alrededor al revés, las sensaciones de impotencia y ¿valdrá la pena? ¿Vale la pena ser bueno? ¿Vale la pena caminar en amor?
Y aquí es donde tienes que fortalecer una realidad mayor, porque si no, el sentimiento desde afuera, cada una de estas imágenes son sentimientos. O puedes estar en esta otra, ya estás así, pero podrías escoger otra, y es decir, esta. Podría decir que hay otra que podríamos decir es: el Espíritu Santo ha venido para guiarnos. Escúchenme. Y el Espíritu Santo está viniendo para decirnos: tengo otra ruta para ti. Puedo enseñarte a vivir de otra manera diferente. Porque la siguiente, no es fácil vivir en esto. Ahora, así como estamos viendo esta imagen, porque yo decía: Espíritu Santo, ¿cómo ilustrar este concepto de egoísmo? Me dijo: ok, esta imagen del tránsito la estamos teniendo a nivel de las relaciones interpersonales a todo nivel. Tenemos el mismo caos vehicular en nuestras relaciones afectivas. Tenemos el mismo caos vehicular a nivel de gobierno, a nivel de todo. Eso se llama corrupción, ahí lo tiene. Una imagen de corrupción es esa: yo primero, mi tajada primero, el resto que se sobe. Y es un egoísmo que nosotros necesitamos poder comprender. Ahora, si vamos a 1 Corintios capítulo 6, voy a leerles desde la nueva de la versión El Mensaje. Hay algo tremendo. De hecho, me impactó. No puse el versículo anterior, pero en el versículo anterior el apóstol Pablo está diciendo: si ustedes caminaran en amor, no tendrían que andar yendo a tribunales a donde personas que no conocen a Dios están dando una sentencia. ¿Cómo pueden administrar justicia personas que no conocen al Dios de justicia? O sea que aún la justicia misma tiene que venir desde una conciencia de Dios. Pero quiero llevarte aquí a esto. Mira esto, el tráfico. Dice: ¿no se dan cuenta que esta no es la manera de vivir? Gente injusta, a quienes no les importa a Dios, no formarán parte de su reino. Aquellos que usan y abusan de otros, usan y abusan el sexo, usan y abusan la tierra y todo lo que hay en ella, no califican como ciudadanos en el reino de Dios. Un número de ustedes conocen por experiencia de qué estoy hablando, porque no hace mucho tiempo ustedes estaban en esa lista. Desde entonces ustedes han sido limpiados y se les ha dado una nueva oportunidad por Jesús, nuestro Maestro, Mesías, y por nuestro Dios presente en nosotros, el Espíritu Santo. Solo porque algo es técnicamente legal no significa que es espiritualmente apropiado. Mira esa frase tan vasta. Solo porque algo es técnicamente legal no significa que es espiritualmente apropiado. Solo porque algo desde la carne parece bien o se siente bien no significa que es espiritualmente correcto. Si yo fuera por ahí haciendo lo que pensara que puedo hacer, sería un esclavo de mis antojos y caprichos. Ustedes conocen el viejo dicho: primero comes para vivir y luego vives para comer. Bueno, tal vez sea cierto que el cuerpo es tan solo algo temporal, pero esto no es excusa para saturar tu cuerpo de comida o con sexo ilícito. Fíjense que Dios coloca la gula en el mismo nivel en este sentido del sexo ilícito. No es como: pecó sexualmente, no, pero trague. Esto me confrontó. Dice: ya que el maestro te ha honrado a ti con un cuerpo, hónralo a él ahora con tu cuerpo. Mira lo que está diciendo acá. Ya que el maestro, o sea, el Señor te ha honrado a ti con un cuerpo, hónralo a él con tu cuerpo. Dios honró el cuerpo del maestro al levantarlo de la tumba. Él va a tratar tu cuerpo de la misma manera, con el mismo poder de resurrección. Hasta ese entonces recuerden que sus cuerpos han sido creados con la misma dignidad que el cuerpo de Jesús. Ustedes no llevarían el cuerpo de Jesús a una casa de prostitución, ¿o lo harían? Ciertamente, espero que no. Miren esto, esta es una revelación para mí vasta de entender el amor. Hay más en el sexo que tan solo frotar piel con piel. El sexo es más un misterio espiritual que un hecho físico. Como está escrito, los dos llegan a ser uno solo. Ya que queremos llegar a ser uno espiritualmente con el maestro, no debemos buscar la clase de sexo que impide el compromiso y la intimidad, dejándonos más solos que nunca. O sea, el sexo que es desde el egoísmo lo único que trae soledad. La clase de sexo que nunca puede llegar a ser uno. O sea, lo que está diciendo es que Dios
en su sabiduría diseñó al hombre y a la mujer, y aún en su contexto sexual, para la expresión del verdadero amor. Mire lo que sigue diciendo. Hay un sentido en el cual los pecados sexuales son diferentes de todos los demás. En el pecado sexual nosotros violamos lo sagrado de nuestros propios cuerpos. Estos cuerpos que fueron diseñados para dar y modelar la clase de amor de Dios al llegar a ser uno con el otro. ¿O es que no te has dado cuenta que tu cuerpo es un lugar sagrado, en lugar del Espíritu Santo? ¿No te das cuenta que no puedes vivir como se te da la gana, derrochando aquello por lo cual Dios pagó por ese gran precio? La parte física tuya no es solo un pedazo de propiedad que le pertenece a la parte espiritual tuya. Dios es dueño de todas sus obras, así que permitamos que la gente vea a Dios en y a través de nuestros cuerpos. O sea, quiero decirlo de otra manera. Cuando veíamos ese caos vehicular, en este momento, si hay una crisis y que más que nada se está mostrando es en todo este tema sexual. En la juventud, hoy en día el concepto es: hay que experimentar para llegar experimentado. La verdad es que al no entender en el diseño de Dios el amor, sin darnos cuenta estamos destruyendo. Y el enemigo lo que ha venido es a tergiversar un diseño. Si hay algo que es claro entre parejas homosexuales, que por estadísticas está saliendo, es la infidelidad. Son las relaciones de todos con todos. Es lo mismo que está pasando aún en parejas heterosexuales, porque no hay una concepción de amor, solamente es llenar un sentimiento que necesito. Y fíjate que Dios lo que nos está diciendo es: la vida del Espíritu es más que solo vivir por lo que siente. Caín mató a Abel por lo que sentía. Pero lo que Dios está diciendo es: tú puedes escoger vivir desde una dimensión espiritual, porque tú has sido hecho una nueva criatura. Y como nueva criatura tú no tienes que vivir sujeto a esta otra manera, sino tú puedes ser alguien que entiende que tú puedes ser fiel en el amor, aunque no sea hoy lo más popular. Porque aquí es donde empieza el cuestionamiento de la mayoría. Lindo pastor, pero eso es de otra época. Te hago la pregunta: ¿por alguna razón Dios utilizó Génesis 4 con Caín para hablar que el mandamiento que tuvo Caín es el mismo que está vigente hoy? Se llama amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo no voy a poder amar a nadie a menos de que lo conozca a él. Entonces, ¿dónde vamos a ir?